Estimados participantes, colegas abogados, muy buenos días. Primeramente, antes de empezar a desarrollar los contenidos programáticos relacionados con la materia criminología del siglo XXI, pues es importante que ustedes sepan quién es su profesor facilitador de esta cátedra. Mi nombre, como lo indico en la diapositiva, ahí tenemos en la diapositiva. Soy el abogado y además especialista y magíster Zulay Mercedes González Contreras, en la cual pues como profesión abogado y docente, pues tengo una particularidad que soy tan litigante como lo son ustedes, aunque pueden ser que alguno de los participantes pues esté ocupando una actividad, un cargo en la administración de justicia, sea tanto en el Poder Judicial, tribunales penales, Ministerio Público, defensorías públicas, cuerpos de investigación, en fin, de acuerdo pues a sus actividades que presentan como profesionales. Además de abogado litigante, tengo una especialización en Derecho Procesal obtenida en la Universidad Libre de Colombia en el año 2006 y una maestría en Gerencia Ambiental en la UNEFA en este año 2014. Presto mis servicios actualmente en el Instituto de Estudios Superiores de Investigación de Posgrado IEPSI, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Y además ahí tienen en su lámina los correos, el teléfono, para todo lo que tiene que ver con las actividades de consultas que requieran ustedes en el momento de estar haciendo sus actividades evaluativas. Ahora sí, vamos a entrar con algo muy importante como lo es la planificación, que es precisamente lo que se trata o se está tratando de que cuando se llevan a cabo las materias, los contenidos programáticos de cada una de ellas, pues sus actividades en la cual evaluamos el nivel de conocimiento que se está adquiriendo, pues se traten de cumplir en las fechas programadas y por los medios programados. Como no, entendemos y sobre todo yendo a la lista de participantes, pues la mayoría estamos acá en la República Bolivariana de Venezuela. Sabemos y entendemos los problemas que hay con respecto al servicio eléctrico y al servicio internet, pero tratemos de hacer un pequeño esfuerzo en los momentos en los cuales tengamos el servicio, tanto el uno como el otro, de hacer las actividades a los fines de que no se presenten a final de las fechas y a final del momento situaciones en las cuales pues demoren la culminación de la materia y sobre todo el poder colocarles la nota justa y debida a ustedes por la realización de las actividades realizadas. Ahí tenemos los 4 temas en la cual se van a desarrollar, la manera en la cual va a ser la evaluación y el instrumento por el cual se va a hacer la evaluación. La primera actividad correspondiente al contenido de la criminología y sectas va a ser una modalidad de cuestionario. Ese cuestionario ya se encuentra en la plataforma, la cual ya lo pueden comenzar a desarrollar con un contenido de 4 preguntas para ser respondidas entre 5 a 10 líneas. Eso es lo que más que todo se les está pidiendo. Y tienen como fecha para presentarlo a partir del 15 de octubre, en la cual se le da una prórroga de 5 días para que en esos 5 días puedan ser presentados. No opta que si hay un estudiante, porque ya a partir de hoy comienzan ustedes a tener la plataforma abierta. No opta que si por lo menos antes del 15 un estudiante pudo haberlo realizado, pues lo pueda presentar para que no tenga ningún problema. Lo que sí no puede ocurrir es que cuando se dé la prórroga, que por lo general se dan 5 días, ya ha pasado el día final de la prórroga, el alumno tenga entonces
bueno, la molestia de que no pueda presentarlo debido a que la actividad ha sido ya cerrada. Por eso les recomiendo y les aconsejo, entendemos el problema de la luz, entendemos el problema del internet, pero tratemos en lo posible de que cuando haya esa facilidad, de que haya el servicio, hagamos la actividad, presentémosla en la plataforma y así no se nos presenta que pasados los 5 días de la prórroga, entonces veamos la dificultad, bueno, de volver otra vez a abrirla por un día y eso a lo mejor puede hacer hasta, como decimos dentro de los albores comunes y populares, peor el remedio que la enfermedad. Para eso se les está mandando su planificación a tiempo, todo a tiempo, a los fines de saber hacerlas en los momentos y logrando vencer las dificultades que tenemos. La forma del cuestionario es unas respuestas sencillas, claras. Es importante por lo menos, y eso sí les recomiendo, que en estas actividades, sobre todo el tema de la bibliografía. ¿Por qué insisto en el tema de la bibliografía? Porque ustedes van a presentar al final lo que es un trabajo especial de grado, un pequeño trabajo en la cual pues la universidad les exige y ahí uno cuando es tutor, es jurado, más que todo se da cuenta es en el material que se utilizó. Eso es muy importante que nos acostumbremos a realizar nuestras actividades y colocar la fuente por el cual se obtuvo la información. Sobre todo en eso de la bibliografía, hago mucho hincapié en eso para que ustedes se vayan preparando para lo último, que es su trabajo final de grado. Tenemos en el segundo contenido programático el tema de la violencia y nuevas tecnologías. Igualmente tiene su forma de plataforma. El medio de evaluación va a ser semipresencial y la manera de presentarlo a través de un ensayo. Un ensayo es una redacción sencilla en la cual pues el estudiante expresa, el participante expresa de acuerdo a las consultas realizadas lo que ahí debe contener en esos puntos e igualmente tiene un contenido máximo de páginas hasta 15. Puede hacerlo menos, pero tratar de que no sean demasiadas, sino más que todo 15 ensayos, porque son cuestiones muy concretas desde el punto de vista de la interpretación de la hermenéutica jurídica y de acuerdo a lo que es la criminología, como el tema de la violencia y las nuevas tecnologías puede afectar mucho, sobre todo en la comisión de los hechos punibles del delito. Igualmente, ahí tienen la fecha de la presentación a partir del 25 de octubre, con una prórroga de 5 días que se da más o menos hasta el día 30. Luego tenemos el tercer tema y el cuarto tema ya para el mes de noviembre. El tercero relacionado con el terrorismo y las organizaciones criminales. Igualmente en el instrumento de evaluación va a ser un informe, al igual que el ensayo, pues no puede pasar de 15 páginas. Igualmente, tanto en el uno como en el otro voy a tomar muy en cuenta la bibliografía y estas actividades pues empieza a partir del 5 como fecha de inicio de presentación del 5 de noviembre con su prórroga de 5 días hasta máximo 9, 10 de noviembre de este año 2021. Para finalizar con el tema ya que tiene que ver con la parte de la ética, sobre todo tanto del profesional del derecho que se indica la parte de la investigación criminológica, como también aquellas personas que también se dedican a esta parte de la investigación criminal, en la cual aquí se va a realizar es una especie de trabajo. El trabajito que pido es más que todo una especie de análisis tanto de lo que es la deontología, el código deontológico y lo que es la parte de la investigación criminal, sobre todo la actividad que realiza el llamado detective desde el punto de vista de la actividad criminal. Este trabajito les recomiendo de que trate de ser máximo de 20 páginas. También este trabajo debe reunir todos los requisitos de la presentación de su trabajo, su portada, su tabla de contenido que es el índice, lo relacionado con una introducción,
los puntos que se van a desarrollar, aprender a lo que son títulos, subtítulos, unas conclusiones y por supuesto el material bibliográfico. Tiene como fecha para el día 13, acá pues se le da su prórroga de 5 días, es decir que por mucho, hasta el día 20 de noviembre es el tope para presentar ya este trabajo y con ello pues culminar con la materia de la criminología del siglo XXI. Bueno, mis queridos colegas, este es la que es la presentación, lo que es la planificación, y vamos a entrar ya al desarrollo de la primera unidad que tiene que ver con lo que es la criminología y las nuevas y las sectas. Bien. Bueno, la criminología y las sectas, comenzamos con una introducción en lo que corresponde a la ciencia de la criminología como tal. De aquí pues nos vamos a los estudios de pregrado, cuando se veía el derecho penal, tanto parte general como parte especial, cuando se veía también lo relacionado con la medicina legal y también la criminología, que eran el grupo de materias en la cual correspondía esta parte del derecho penal hasta finalizar con el proceso penal, que es lo que en realidad pues se lleva a cabo cuando se unen todo lo relacionado con criminología, derecho penal especial, derecho penal general y la medicina forense. Bien, la criminología, como lo ha expresado más que todos los autores, la doctrina, tanto nacional como extranjera, pues se abarca más que todo en relacionado a dos conceptos de la ciencia criminológica. Más que todo, la criminología es una ciencia auxiliar del derecho penal. Nosotros, pues por lo general, dentro del campo del ejercicio del derecho penal, pues nos vamos más que todo a la parte positiva, lo que es el delito, lo que son las penas y llevar a cabo el proceso a través de la determinación de las pruebas y todo hecho. Pero muchas veces el delincuente, cuando se comete el delito, ello tiene unas causas y a esas causas entra más que todo desde el componente social. Por eso, tradicionalmente, los autores explican a la criminología como todo aquello que comprende el estudio de las causas que producen el delito. O sea, ese elemento del delito que lo estudiamos en penal general, la acción típicamente antijurídica, culpable, imputable a una persona y que tiene como consecuencia una sanción penal, eso es ya la parte externa, la parte objetiva, pero todo aquello que lo produce, eso más que todo lo que se encarga la criminología. Y no solamente es estudiar lo que produce el delito, sino también diseñar esas medidas que se tienen que convertir dentro del propio Estado en las políticas para reprimir esa criminalidad, es decir, para tratar de bajar los índices delictivos, que para nosotros no es un secreto, en nuestro país sobre todo, pues ha sido tema que ya tiene bastantes años produciéndose cifras que en vez de bajar, lo que hacen es disminuir. Y en este momento, con la situación de pandemia que está viviendo todo el mundo, pues estos índices de criminalidad pues tampoco han bajado. Y por eso es que además del concepto tradicional está en el concepto contemporáneo, que a pesar de tener la criminología su base en las causas del delito y las medidas para reprimir la criminalidad, tenemos también que precisamente ese delito puede ser también ocasionado por diferentes movimientos económicos, políticos, estudiantiles, sociológicos, psiquiátricos, en la cual la criminología no queda exenta de tales movimientos. Y en nuestro país, pues lo hemos vivido sobre todo en la década anterior, década de los 10, sobre todo cuando se dieron todas estas protestas y toda la cantidad de
crímenes que se produjeron producto de todos estos movimientos que muchas veces a la larga, pues lo que trae es desaparición de vidas humanas. Entonces, precisamente en ese punto, pues la criminología también juega un factor muy importante, sobre todo en determinar que también toda esta serie de movimientos son causas del delito y naturalmente, pues las medidas necesarias para que estos movimientos pues no causen más delitos y sobre todo más muertes, en especial de vidas humanas, sobre todo en cuanto relacionado con los homicidios, porque puede también ocurrirse otro tipo de delitos, delitos contra la propiedad, delitos contra el orden público, pero sobre todo el homicidio, que es lo que precisamente se trata de disminuir. En estas láminas, en cuanto al concepto tradicional y el concepto contemporáneo, bueno, ahí tenemos el desarrollo de cómo la criminología pues ha tocado estos puntos. Por un lado, en cuanto a la criminalidad, por otro lado, en cuanto al delito y por otro lado, en cuanto a la política criminal, es decir, lo que se debe tratar, las medidas que se deben tratar para que esto se prevenga y sobre todo se disminuya. Bueno, en el primer punto, en cuanto a la criminalidad, pues más que todo es cómo es la ciencia criminológica. Y aquí pues se toca desde dos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista de una disciplina etiológica que se ocupa sobre todo de las causas del delito. Y por otro lado, el medio por el cual se penetra en el mismo, en el delito. En cuanto ahora al delito propiamente, pues está el punto relacionado primero con la ley penal, cómo tipifica el delito, que es lo que generalmente uno estudia en el pregrado. Y por otro lado, pues lo relacionado a las infracciones, el objeto, las condenas y sobre todo en el tiempo y en los espacios determinados. Es decir, ya ahí es cuando entra dentro del proceso penal en la investigación y como muy bien sabemos y como lo establece el Código Procesal Penal venezolano, el que tenemos vigente desde el año 2012, esa primera etapa pues es llevada a cabo por el Ministerio Público, en la cual pues además de la determinación del delito, esa forma como en la cual se lleva a cabo el mismo. Y para eso es que en el sistema acusatorio que tenemos, pues ahí en esta etapa investigativa se toman en cuenta muchos elementos y todo ello es en la forma como el Ministerio Público al llevar a cabo su investigación pues va determinando todos estos elementos en la configuración del delito. Bueno, y en cuanto a la política criminal, pues la criminología generalmente lleva su política contra la preservación y la represión de la criminalidad, que son las famosas políticas públicas que por lo general toma el Estado a los fines de disminuir los índices de delincuencia. Y el concepto contemporáneo, ya tocado tomando puntos del concepto tradicional, pues igualmente en estos tres puntos, pues ya uniendo tanto el origen del delito, la criminalidad y la política criminal, pues entra más que todo en cuanto a la manera como, desde el punto de vista del delito, la realización de quién hace la ley, cómo se aplica la ley y cómo se ejecuta la ley. Sobre todo en esto de la realización de la ley, la ejecución de la ley, bueno, hemos tenido en este siglo XXI, en este inicio del siglo XXI, y a raíz de la reforma constitucional del año 99 con el sistema acusatorio venezolano, de que se han presentado una serie de mejoras, de reformas, tanto en el proceso penal. Bueno, es más, ya tenemos en noticias que viene una nueva reforma del Código Procesal Penal. La última la tuvimos en el año 2012 y posiblemente como que viene otra nueva reforma en la cual se está llevando a cabo una llamada revolución del proceso judicial. Bien, sí, vamos a decir que ha tenido un avance en cuanto a la manera
cómo se lleva a cabo la aplicación del proceso y en la ejecución del proceso. De repente, pues todavía el sistema venezolano y en cuanto a la estructura del sistema venezolano, pues se tiene que seguir trabajando. Lo que sí, por lo menos en cuanto a la parte del proceso penal, pues en Venezuela, dado también este flujo migratorio, pues ha afectado un poco de que el proceso penal sea el más idóneo y tenga la seguridad como la celeridad como fue la intención cuando se redactó el sistema acusatorio venezolano con el primer código en el año de 1998. Pero siempre ha sido la corriente, sobre todo para disminuir los índices de delincuencia y sobre todo de verdad se lleve los castigos como manda la ley penal, de que el proceso pues sea esas características como lo es el proceso venezolano. Bueno, viene una nueva reforma dentro de este poco tiempo, que es lo que se ha anunciado en estos días, y bueno, vamos a esperar a ver cuáles novedades va a tener esta reforma, que también va a tener el Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos los puntos sobre la criminalidad y la política criminal. Bueno, aquí más que todo, los comportamientos que van más allá de la ley penal y que muchas veces es como se llevan a cabo estas conductas que a veces causan daños a la propiedad, a la comunidad y, cómo no, a sitios en la cual el Estado, pues muchas veces busca la manera de, a través de sus políticas, que esto disminuya. Pero en estos momentos, por lo menos, y dado los tiempos de pandemia que se han producido en el mundo, pues hasta todos estos elementos que más adelante en la próxima unidad lo vamos a ver, relacionados con el mundo de las tecnologías, las nuevas tecnologías, pues hasta en cierto modo está causando ciertos daños que afecta enormemente el comportamiento de las sociedades y cómo también por esa forma ha avanzado el mundo de la criminalidad, no solo en Venezuela, sino en el planeta. Entonces, eso es el aspecto en el cual ya la criminalidad pues abarca aspectos que escapan de las manos del Estado y sobre todo están en poder de muchas veces entes que tienen más fuerza que el imperio de la ley, y por eso el estudio de la criminología tiene que ser mucho más expedito, y de ahí es donde tienen que producirse las reformas legales a los fines de que las políticas de prevención pues puedan ser exitosas. Y en cuanto a la política criminal, bueno, de acuerdo al punto que toqué anteriormente, pues la finalidad es frenar la criminalización, evitar la presión, la violencia y sobre todo la violencia que muchas veces el Estado ejerce sobre los ciudadanos cuando se vale de sistemas penales. Y por ello es que precisamente la búsqueda de las reformas es que también dentro de ciertas instituciones no se sigan prometiendo esos abusos. Uno por lo menos observó mucho cuando se produjeron las llamadas protestas el año 2017, que se llevaron a cabo juicios indebidos, juicios ante jurisdicciones que no eran competentes para juzgar a los ciudadanos civiles. Entonces, eso significa que la política, tanto el Estado en la administración de justicia y en cuanto a la política criminal, pues tenga que ser revisada, porque eso conlleva sencillamente a que el Estado, en vez de garantizar una adecuada administración de justicia que se garanticen juicios justos, entonces más bien el Estado se convierte en un superpoderoso pensando que con el proceso penal existente pueda minimizar ese tipo de actuación, y lo que hace es que se convierta en un Estado todopoderoso que a la larga lo que termina es llevando a cabo juicios en forma indebida y sin precisamente el debido proceso y el juez natural, que es una de las garantías
constitucional el debido proceso para que toda persona sea juzgada en el beneficio de la misma. Bueno, y finalizamos lo que es la primera unidad con las llamadas sectas, las clasificaciones de las sectas y sobre todo el tema que tiene que ver con la secta destructiva. Bueno, más que todo lo que son las sectas, las clasificaciones y las sectas destructivas, pues son más que todo grupos que en cierto modo, siguiendo unos paradigmas de orden religioso, de orden filosófico y hasta de orden político en algunos casos, pues siguen a un secta llamado a un líder y muchas veces, dado sus prácticas, pues se puedan cometer incluso atentados contra la vida y, cómo no, hasta producir delitos, que eso conlleva a que la criminología pues forme parte del estudio de por qué se producen ese tipo de delitos. En esta lámina, pues ahí tenemos las clasificaciones. Hay unas que son más que todo, bueno, por sanar el cuerpo humano, que es lo que algunas veces se indican de ellas, pero sobre todo en la última, las peligrosas, como lo indica ahí en su lámina, son aquellas en las cuales muchas veces se engañan a las personas, pero con los fines precisamente de ir más adelante a cometer hechos destructivos, y una de ellas da como consecuencia el terrorismo, que se explicará en la próxima clase lo relacionado con los actos de terrorismo. Y bien, como ahí tenemos en la lámina, generalmente estas sectas destructivas llegan a que se produzca el mecanismo de captación de las personas, la instrucción de las personas, la orientación de las personas, pero siempre llegan a atentar contra los estados, contra las instituciones, y por ello es que surge lo que es los actos del terrorismo. Estos actos que conllevan precisamente a la destrucción muchas veces de comunidades, de individuos y sobre todo generar terror, miedo en la población. Bueno, con esto tenemos la realización del primer tema y vamos a el segundo, que es lo relacionado con la violencia y las nuevas tecnologías. Siguiendo con el segundo tema, con el segundo contenido, en la cual pues ya ustedes tienen en su planificación el momento de presentarlo, pues vamos con otro elemento que es muy utilizado por la ciencia de la criminología y que en varias normas del Código Penal pues prácticamente la tenemos en las normas, como lo es la violencia, la agresión, y con las nuevas tendencias tecnológicas, hasta donde esas nuevas tecnologías que tienen que ver con el internet, la informática, las redes sociales, en los videojuegos, están influyendo en la comisión de delitos. Primeramente, la violencia y la agresión, pues son elementos como lo definen ahí el diccionario de la Real Academia Española, elementos por el cual conllevan a o cometer daños a personas, a bienes. Desde el punto de vista de la manera en la cual se presenta ese daño, pues es más que todo, como lo dice ahí la definición, lo que es el elemento de la violencia. Y en cuanto a la forma como se hace ese maltrato a esa persona, es lo que se conoce como la agresión. Y esta última va a presentar perspectivas desde el punto de vista de la neuropsiquiatría y de la neurobiología por el cual se comete conductas. De ahí es que ahí en algunos delitos, sobre todo en lo que tiene que ver con la violencia de género, con esta novísima ley de la violencia contra la mujer y la familia, la violencia de género, en la cual pues muchas de las medidas y de las decisiones que se dictan conllevan es a la orientación de la persona, sobre todo en este caso del hombre, que es el que verdaderamente se convierte en el imputado a los fines de llevar a cabo su regeneración. No es muchas veces el estar metido en una cárcel, sino de recibir un tipo de ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica a los fines de mejorar su conducta.
Bien, vamos a dar un receso de unos 5 minutos para continuar con el tema y ahí pues ver los participantes el tipo de preguntas que quieran aclarar acerca de hacer para tener más aclaratoria sobre el tema. Entonces vamos a tener un receso unos 5 minutos y continuamos más adelante. Ajá. Bien, continuamos después de este pequeño receso con el desarrollo del tema relacionado con la violencia y la agresión. Bueno, ya en el momento anterior, pues definimos lo que era de acuerdo al significado de la palabra violencia y la palabra agresión, lo que corría por cada uno de ellos. Ahora sí vamos desde el punto de vista tanto de la base biológica de lo que es la violencia y la agresión, como bien se explica en, en las láminas que se está mostrando. En cuanto a la violencia, bueno, más que todo, la tipificación del delito es donde tenemos involucrado este tipo de elementos. Y en las legislaciones mayormente se presentan ahí, más que todo el delito va configurado con la forma en cómo se realiza y ahí es donde tenemos indicado el elemento de la violencia. Por lo menos, vámonos solamente a definir cómo está la violencia con el artículo 409, que es el homicidio simple. El que intencionalmente haya dado muerte a otro, solamente con tener su actuación en forma dolosa y en forma intencional, ya ahí tenemos plasmado cómo entra el elemento de la violencia y cómo desde el punto de vista tanto de la base biológica como la base psiquiátrica, pues se confirma de que precisamente cuando se produce la muerte es porque hubo un actuar en forma violenta que conllevó a que el sujeto pasivo, en este caso, la víctima, quien fue el que cesó su vida, pues haya recibido ese tipo de actuación de manera violenta, ocasionándole la muerte. Bien, y en cuanto a la agresión, pues más que todo se toma desde el punto de vista de cómo esa actuación o ese acto por el cual se lleva a cabo, además de tener elementos de violencia, entra al más allá de no solamente afectar la parte física, sino muchas veces la parte moral del individuo. Por eso es que cuando se tipifica y se condena uno de los actos, de los delitos más vamos a decir desde el punto de vista psicológico, donde afecta estos dos elementos, está en el delito de violación. En este tipo de delito, además de llamarse, como se dice, parte violencia, pero también tiene que ese tipo de actuación atenta, además de producir el daño al cuerpo de la víctima, está también esa parte moral, esa parte psíquica que muchas veces no se cura en el poco tiempo, sino prácticamente esa persona va a quedar, o sobre todo en este caso la víctima, mayormente, bien sea un menor o bien sea la mujer, va a quedar marcado por toda su vida. Entonces, desde el punto de vista de esa base biológica y psicológica, la agresión pues también se va a convertir más que todo en elemento agravante cuando se dé la calificación de este tipo de delito y por eso es que la pena pues prácticamente son delitos que tener una medida sustitutiva de libertad pues prácticamente va a ser casi que imposible. Y entramos a lo último, que es lo relacionado con la visión criminológica de los videojuegos, el ciberdelito y la ciberdelincuencia. Bueno, los videojuegos y la manera como son ellos, pues son estas últimas innovaciones
que comenzaron a finales del siglo pasado, sobre todo en la década de los 80, 90, el siglo XX, y que hoy en día pues prácticamente lo están en todo el mundo y que son precisamente tipos de producciones que se manejan a través de dispositivos electrónicos y se manejan también igualmente con dispositivos del Internet y de redes. Mayormente, pues en un primer momento, estos videojuegos pues tenían una connotación para más que todo desde el punto de vista del entretenimiento de las familias, del entretenimiento sobre todo de los niños. Pero más adelante, pues estos se han convertido en no solamente en medios de entretenimiento, sino que a la larga han afectado incluso en la misma manera de actuar de los propios infantes que luego estos han tenido a convertirse en sencillamente en víctimas de la manipulación o del uso no adecuado de estos videojuegos. Tenemos que en cuanto a la visión criminológica, bueno, hoy en día, pues ya debido a ese mal uso, ese mal empleo, pues muchas veces se ha convertido en un problema tanto familiar como económico. Y eso ha conllevado a producirse más que todo delincuentes desde muy jóvenes en potencia. Se han convertido en problemas en los cuales los delitos de robo pues se han intensificado a los fines de poder satisfacer esa necesidad de estar conectados con este mundo de los videojuegos. Y sobre todo, hoy en día, en la cual pues muchas veces en las familias, a los fines de, bueno, entretener a los muchachos, pues es más fácil que un niño comience a manipular un teléfono, sobre todo estos teléfonos inteligentes que prácticamente ya se convierten en un aparato que sirve para hacer todo tipo de juego y eso lo pudiera conllevar precisamente a que desde el punto de vista de la criminología, pues ese videojuego comience a generar una conducta que más adelante lo pudiera llevar hasta convertirse en un delincuente en potencia. Bueno, tenemos ahí los efectos psicosociales, en la cual también afectan los videojuegos, la opinión de los investigadores y sobre todo el tipo de la conducta que se ha aportado con respecto a la utilización de estos videojuegos. Y de allí, pues es importante que conozcamos lo relacionado con el ciberdelito y la ciberdelincuencia. Bueno, previo a esto, debo participar de que en Venezuela pues tenemos la ley relacionada con las nuevas tecnologías, el uso de de cómo funciona todo lo relacionado con el software, el hacker y todos estos elementos que participan dentro del mundo de la cibernética y cuántos se producen los delitos y las penas que tienen en la aplicación de estos mismos delitos, en la cual, pues más que todo, se presentan en empresas y hasta en las entidades financieras. Bien, la ciberdelincuencia en el cine, la literatura, la televisión y en la criminología real. Bueno, en cuanto a lo que es el ciberdelito y la ciberdelincuencia, bueno, ellos pues se configuran el ciberdelito como la concepción de un delito. Sí, sigue siendo un delito, pero es un delito como lo da aquí la definición, una conducta relativa a acceso, apropiación, intercambio y puesto a disposición de información de redes telemáticas, las cuales constituyen su entorno comisivo perpetrado sin el conocimiento o autorización exigible, utilizando la información de contenido ilícito y afectando además bienes jurídicos diversos de naturaleza individual y supraindividual. Es decir, es una especie de delito que se comete a través de equipos, a través de aparatos. Por lo menos, pongamos el ejemplo, una computadora. En este momento, ustedes como participantes están naturalmente recibiendo una clase.
Pero así como se puede recibir una clase en un medio como estos, que nos está ayudando es a facilitar más nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento, pues muchas veces de acuerdo a ese tipo de conducta, y es donde precisamente entra la criminología como un aparato de estos en otro tipo de conducta que sea más que todo de forma inadecuada, indebida, se apropia precisamente utilizando los mecanismos de configuración de claves, de login y todo eso para la comisión de un delito. Y eso conlleva que muchas veces a producir estafas, fraudes, apropiaciones indebidas, sobre todo que tiene que ver con aquellos elementos que generalmente necesitan la utilización de estos equipos, por lo menos sistemas financieros, sistemas comerciales de determinadas redes, empresas y esa cuestión en la cual, pues precisamente como hoy en día, así es como se maneja todo este tipo de negocios, pues dentro de unas conductas malsanas, pues puede conllevar a la realización del delito. Y eso conlleva precisamente a que se produzca la ciberdelincuencia, es decir, conjunto de aquellas acciones cometidas a través de un bien, sistemas informáticos cuya consecuencia final recae en un hecho considerado como ilícito. Bueno, entonces, hoy en día, pues el ciberdelincuente es precisamente no el delincuente común que uno conoce, sino un delincuente sofisticado, un delincuente que tiene que ser preparado en esta materia, porque esto no lo utiliza cualquier ignorante, ¿no? Aquí ya tiene que haber un cierto estudio para poder verdaderamente llevar a cabo esta actuación. Bueno, mis queridos participantes, pues esto corresponde a las dos temas de la mañana de hoy. Luego para encontrarnos el día 30 de octubre, que es nuestro segundo encuentro sincrónico con los otros dos temas, y tendríamos un tercer encuentro en el cual pues recapitulamos toda la materia general. Si acaso hay alguna pregunta, bueno, veo una participante, Dayana Chango, que es la que veo aquí en la clase. Si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, pues todavía creo que me queda unos minutos para darles la información que necesiten. En la ley ecuatoriana, bueno, es que por lo menos lo que son los códigos en Latinoamérica casi todos son muy parecidos, y creo que la diferencia del ejemplo que coloqué del homicidio, pues allá en el Ecuador con el código integral penal que tienen ustedes, porque ustedes tienen un código en que tienen todo, tanto las normas sustantivas como las normas adjetivas, que son las del procedimiento, pues prácticamente la definición del homicidio casi que es igual. Y ahí es donde tenemos sobre todo prácticamente implícito el elemento de la violencia cuando se va a aplicar la pena. Exactamente, doctora, así es. Sí es relativamente parecido, pero Bueno. ahí hay ciertas cosas que sí cambian en el código de aquí Sí, de de Ecuador. repente en cuanto a la calificación y en cuanto a los medios, cómo se comete, eso puede haber una diferencia, pero la definición casi es la misma. Sí, claro, doctora, la definición sí es la misma. Bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, nada más, doctora, muchísimas gracias. Bueno, igualmente me encanta que hubiera participado en la clase. De igual manera, doctora, creo que estamos solamente las dos. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, doctora. Que Bueno, tenga un cómo buen no, día. señora. Igualmente para ti. Hasta luego.